dos tipos de metáfora. Estamos en el módulo tercero, donde estamos estudiando cómo se construye sentido. Vamos a ver dos formas, no es que sean las únicas ni en absoluto, intertextualidad y metáfora. Dentro de metáfora hemos visto ya dos tipos. Hoy vamos a ver el tercero. Tres tipos de metáfora vamos a alcanzar a ver. Entonces, no sé si recuerdan sobre todo los ejemplos, algunos ejemplos, un ejemplo que hayamos visto, y si pueden traducir ese ejemplo a hipótesis. Si pueden explicar lo que ocurre dentro de la metáfora haciendo uso del esquema textual propio de la argumentación, así tan chiquito como la hipótesis. Y yo sugiero sostenernos sobre esa forma así de manera necia, pero para que no tengamos dificultades en eso. Sí, entonces, ¿por qué? ¿No? En esos tres conectores, que no son los únicos, por supuesto, se pueden hacer muchas cosas, elidir alguno, poner una coma, hay un juego posible, pero para no quedarnos pensando en eso, les propongo que no tenemos tiempo, digamos, de mirarlo con seriedad, les propongo quedarnos ahí. Sí, entonces, ¿por qué? ¿Cómo traducirían una de las metáforas, una de esquema o una espacial? Una de las metáforas que hayamos visto a hipótesis. ¿Quién se lanza con un ejemplo para que sostengamos? Hoy vamos a ver metáforas ontológicas, y entonces la idea sería, ya empezó este ojo a torcerse, uy Dios, la idea sería que vayamos traduciendo los ejemplos en la medida de lo posible y entrenándonos en eso a hipótesis. ¿Quién se lanza con una primera? Y eso es lo que vamos a calificar, ¿sí? Vale, Lisset. Es el momento de observar donde hay dudas. Sí, Lisset. Bueno, ¿la escribo en los comentarios o solo la leo? Si quieres, léela ahí, pero despacio para poder organizar. Bueno, dice, si las arrugas que aparecen alrededor de los ojos se les llama pata de gallina, entonces esta expresión es una metáfora de esquema, porque se asocia la forma de la pata de una gallina con la formación de arrugas alrededor de los ojos. Sí, en términos estructurales está bien. Lo que yo calculo, de todas maneras vamos a ir viéndolo, es que donde decimos entonces, digamos, hay una causa y una consecuencia, ¿cierto? La causa sí, ¿cómo era? Bueno, si las líneas se llaman, las denominamos patas de gallina, entonces, y en ese entonces va a introducir lo que en semiótica, en sociosemiótica llamamos el efecto de sentido. Eso lo vamos a ver en la próxima clase. El efecto de sentido es, recuerdan que hemos hablado de cómo un fragmento, una expresión, comporta un universo de sentido, ¿sí? Si las arrugas, si las líneas de expresión en las comisuras del ojo se denominan patas de gallina, entonces el ojo, qué sé yo, entonces el rostro, además que le corresponde a las... Yo no sé si los hombres tienen pata de gallina. Creo que solamente las mujeres. Diría, no sé, me atrevo así de pura, ustedes saben que yo soy exagerada. Entonces, el rostro de las mujeres es una gallina entera o
Entonces, otras partes del rostro son partes también de la gallina. Entonces, las mujeres son aves domésticas. No sé, ¿sí? ¿En qué convierte el hecho de tener patas de gallina, yo acá en mi ojo, por efecto de sentido, en qué me convierte? ¿Por qué hay ese efecto de sentido? Porque ahí está el porqué. Porque porque una expresión comporta un universo de sentido entero. Una expresión que se convierte en metáfora, que sirve como máscara de otra idea. Ay, perdón, aquí estaban. Si les dicen que tiene pata de gallina. Yo no había oído. Sí, es probable que sí, por una transposición. Pero fíjate que, por ejemplo, hay cremas de belleza para las patas de gallina. Y claro que eso ya está cambiando, es cierto. Yo tengo la cabeza en otra época. Pero ahí, bueno, no importa. Entonces, el rostro o la persona es una, ¿no? Porque creo que hay una forma despreciativa de la mujer o de la vejez. Tal vez lo que se quiere despreciar es la vejez, ¿no? Si las líneas en el rostro se denominan patas de gallina, entonces la edad en la que aparecen, en la que ellas se enfatizan, es una edad de cacareo. Por ejemplo, toda exagerada, ¿sí? Porque una expresión comporta un universo de sentido. Es lo que yo pensaría, Lisette, ¿sí? No sé si tú decías, entonces esta expresión es una metáfora de esquema. Sí, pero esa es más la razón técnica de que eso sea así. Cuando decimos entonces, estamos introduciendo consecuencia. Es raro, ¿no? Porque uno tiene la idea entonces como un conector narrativo, pero en este caso es un conector. mm, Dale, Karin, un conector lógico de consecuencia. Voy a buscar acá. Sí. No sé si están de acuerdo. Si no están de acuerdo, discútanlo porque no, yo puedo ser necia, digamos, conectores. Y además la discusión permite comprensión, ¿no? Conectores. A ver si... mis pobres ojos ensayo. Acá están. Profe, uno podría utilizar también como un refrán para hacerlo, como por ejemplo sacar de ahí eh, el perro es el mejor amigo del hombre y luego hacerle como el por qué y el entonces. ¿Crees que con un refrán de esos no serviría? No estoy segura, sí. En muchas ocasiones, Leslie, mis estudiantes, cuando hablamos de metáforas, ponen como ejemplos refranes. Que hay que mirar. Yo no estoy de acuerdo en principio, pero no lo he pensado suficientemente, ¿sí? Habría que preguntarse, y eso es lo importante, no lo que yo diga, sino digamos la reflexión de carácter más teórico. Hay que preguntarse si hay una suplantación
¿Cuál era el refrán que decías? El perro es el mejor amigo del hombre. Yo ahí no veo metáfora. Sí, sí hay. El perro es un amigo, ¿no? Sí, claro que sí hay. Claro que sí hay. Sí. Escríbele entonces, Karen, si quieres. Sí hay, sí. Lo que hay es que lo que es necesario para explicarla es centrarse en la relación metafórica, que es el amigo es un perro, ¿no? O el perro es un amigo, en donde las características del perro, unas particulares, que uno las maneja de manera casi caprichosa, las características del perro son características de personas, sí, es una personificación. Ah, bueno, entonces la quieres compartir. Sí, en ese cuadro, no sé si te refieres, Karen, a la pintura de Dalí del tiempo. Sí, voy a buscarla acá. Relojes de Dalí, a ver si esto lo puedo ampliar. Sí, y entonces eso es perfectamente pertinente, sí, estaríamos hablando, no sé si se ve ahí, de una metáfora. ¿Qué es lo que afirmas tú acá de la metáfora? El tiempo es una construcción subjetiva del reloj como medio para medir el tiempo al verlo derritiéndose. Sí, entonces sería una metáfora para estudiar hoy, porque como la planteas, no la he pensado, así que me adhiero a lo que dices sin reflexión. Por lo que dices, estarías diciendo que el tiempo es una sustancia que se derrite, ¿no? Esa sería una metáfora ontológica. Lo que aportas acá en lo que escribiste acá en el chat no tiene todavía la estructura de hipótesis, ¿no? Sí, exacto. Muy bien. Sino le falta, ¿no? Le falta estructurarse como hipótesis. El tiempo es una estructura ¿qué? El tiempo es una construcción subjetiva, el reloj como medio para medir el tiempo. Sí, vamos a ver si hoy aprendemos, digamos, fortalecemos un poco esto de convertir una idea en metáfora, en hipótesis. Los perros mueven la cola hacia el lado derecho cuando están felices y hacia el lado izquierdo cuando están tristes. Mm, bueno, entonces esa sería, no, pero como está explicado, no hay metáfora. Sí hay metáfora en el pensamiento, pero como está explicado, no. Sí, 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 sí. Sí, la izquierda, sí, sí, está bien, está bien. Sí, ahí faltan cosas. ¿No? Bueno, los perros son la especie más ligada a los humanos. Mira esto de la ligadura, ¿no? Esa ligadura también es a los humanos. Han desarrollado, punto y coma, han desarrollado patrones de asimilación a nuestras emociones similares a las nuestras. ¿Cómo así? Nuestra. ¿Cómo expresar sus emociones por el tono? Y en este caso el movimiento de su cola, donde el movimiento de la izquierda hacia la derecha, bueno, entonces intentemos convertir eso un poco hacia lo que presentaba acá Lisette, ¿sí? ¿Cuál es la idea que hay acá? En la primera sección de la hipótesis, la metáfora, ¿sí?
si la expresión metafórica, si las arrugas que aparecen alrededor de los ojos se llaman patas de gallina, entonces si los perros, si el meneo a la izquierda o a la derecha de los perros significa tristeza o alegría, entonces, ¿sí? Entonces, bueno, ahí habría que mirar, ¿sí? Eso lo vamos a mirar Entonces, ¿cuál es el universo de sentido que llega ahí? Sería como la pregunta, ¿no? Vamos a ir como trabajando en esto a ver si lo fortalecemos hoy, ¿sí? Les quería compartir, sí, les quería compartir esta, ¿qué hice? Consecuencia. ¿Ven? Estas son opciones para la hipótesis que estamos escribiendo, ¿cierto? Yo les he dicho, sí, entonces, ¿por qué? Como tenemos una de consecuencia, ¿sí? Puede ser el lugar de entonces, que nos suena un poco narrativo. Luego, por eso, así, por lo tanto, es de suerte que no me parece que suene bien. Por consiguiente, en efecto, ¿sí? Estas podrían ser unas opciones, unas variables ahí, pero también podemos quedarnos con ellas y no ir más allá. Bueno, entonces, veamos, sigamos, entonces, hoy vamos a ver metáforas ontológicas, ¿cierto? ¿Por qué ontológicas? De nuevo, vamos a ver dónde estamos, ¿no? El mapa general de los tipos de metáfora. Hay muchas maneras de abordar. Cuando yo empecé a estudiar la metáfora, es que hice una tesis sobre ellas, y no entendía eso, pero para mí era lógico que lo que había que estudiar eran los tipos de metáfora. Pero entonces me encontré un profesor de la Universidad de Dinamarca, Aarhus, el profesor Charles Forsville, de la Universidad de Aarhus, que ha hecho trabajos sobre metáfora visual en publicidad, era casi mi tesis, pero él se centró en el análisis de las relaciones entre dominios. Bueno, así que aquí no está toda la teoría de las metáforas, ni muchísimo menos. Pero son 4 tipos: esquemática, espacial, ontológica, estructural. Ya vimos la esquemática, la espacial, y hoy vamos a estudiar la metáfora ontológica. Dentro de las metáforas ontológicas hay... recuperación. Hay... Tres o 2 tipos menciona Lakoff, que es pues la autoridad en el tema. Él presenta 2 o 3 tipos de metáfora. Una, sustancia y recipiente. Y me parece muy importante pensarlas en esa relación, ¿no? Cuando una metáfora de sustancia es la de los relojes de Dalí, ¿no? Que son no sé, que se derrite, ¿no? Algo que se derrite es una sustancia. Entonces el tiempo es sustancia. En este caso no hay relación con recipiente. Pero sí, cuando habla uno de metáforas de recipiente, casi siempre puede pensar, eso me parece que no está muy ampliado en Lakoff, puede pensar que habría metáforas que hay una metáfora de sustancia que comparte la idea. Es decir, bueno, por ahora, estas irían como juntas, ¿no? Sustancia y recipiente.
Me parece que para Lakoff la idea es de personificación. Y una forma de personificación es la zoomorfización. Pero me parece importante separarlas, entre otras, para poder llegar a la de vegetización, que vamos a mirar que no es una metáfora, un tipo de metáfora que esté teorizado, no lo he visto en ninguna parte, pero hay ejemplos y valdría la pena en algún momento escribir un artículo explicando cómo existe un tipo de metáfora que es de vegetización, de convertir a una persona en vegetal, de representar a una persona a partir de las características de un vegetal. Y la de cosificación, me preguntaban en alguna ocasión y me inquirían, me reclamaban, ¿por qué? ¿Cómo es posible que, para qué? Como para qué, más o menos, me era el reclamo así en ese tono, como para qué habla de cosificación si hay sustancia. Y entonces mi respuesta es esa. La de sustancia depende de la de recipiente. La de cosificación no apela a la idea de recipiente y me parece muy importante como una manera de pensar, digamos, es que la cosificación es una estrategia de representación con unos efectos sociales dramáticos. ¿Qué se cosifica? Cualquier cosa, ¿sí? Pero yo voy a poner el tinte donde a mí me interesa, ¿no? De manipular la cosa. Y voy a decir que lo que más se cosifica es a las mujeres, ¿no? Como la cerveza. Y se cosificó, recuerden la historia de la conquista de América, ¿sí? Y cómo, seguramente lo estudiaron ustedes en el colegio, cómo en Europa, como para cachetearlos, había una discusión sobre si será posible que los afro y los indígenas puedan ser considerados personas. Entonces, la pregunta ya es, ¿no? Aberrante, pero muestra cómo, y habría que mirar hay un libro precioso que les sugiero que se llama La cuestión del otro, la colonización de América, de Svetan Todorov, en donde él cuenta, por ejemplo, cómo se cosificó América. ¿Cómo es cosificar? Incluso uno podría hablar no tanto o una especificidad, una variante de la cosificación, que es la monetarización, dolarización, monetarización. Porque Cristóbal Colón cuenta Todorov que cuando Cristóbal Colón llega a América, él todo lo ve como recurso, como si fuera una cosa nueva, ¿no? Nosotros también estamos viendo el mundo como recurso, la naturaleza. A los indígenas como recurso, en 100 años después, en 1500, a los afro como recurso. Claro, desde antes los europeos ya habían hecho eso con los afro. Toda la naturaleza, Todorov cuenta cómo Cristóbal Colón veía el paisaje y él no veía plantas en sus relaciones simbióticas o lo que fuera, o mágicas, que es otra perspectiva, sino que veía la posibilidad del dinero. Muy lindo Todorov porque cuenta cómo Cristóbal Colón era profundamente cristiano. Y su sueño no era llegar a las Indias ni América, sino incluso conquistar Israel y convertir a los judíos en cristianos.
Era una pasión profunda de Cristóbal Colón, pero para eso necesitaba dinero. Entonces, esa necesidad, ese sueño y esa necesidad provocada por el sueño, le sesgaba el pensamiento y entonces cuando llegó a América, él veía dinero o lo que fuera en esa época, morrocotas de oro, lo que sea. Dinero, ¿no? Todo, el paisaje, la montaña, dinero, el río, dinero, la gente, dinero, todo, dinero, dinero. Entonces es una forma de cosificación. Y los españoles, el proceso de colonización fue un proceso de cosificación. El proceso de colonización de América fue un proceso de cosificación de las personas, de las mujeres, de la tierra, del paisaje, de la vegetación, de los frutos, de los animales, todo, ¿no? Sí. Y eso es lo que se resalta, ¿no? Como ella daba dinero y ganaba dinero y el dinero para Europa, bueno. Pero, es decir, la idea de la cosificación no es la de sustancia, por dos razones. Una, porque la idea de sustancia está asociada a la de recipiente. Y dos, porque el problema de la cosificación es un problema de mirar, delicado, importante, al que hay que entregarle un capítulo de algo, ¿cierto? ¿Están de acuerdo conmigo? Entonces empecemos a mirar las metáforas de sustancia y recipiente, ¿sí? Vamos a ir por tipos. Sí, entonces en el concepto de metáfora de recipiente hay una idea, digamos, dominante, que sería... Sí. Ay, Juana, yo soy toda grosera. No, creo que sí hay muchas, sí. En poesía, digamos, muchos versos poéticos creo que servirían como argumento para lo que voy a decir. Sí, hay metáforas que son simultáneamente de dos tipos. Sí. Las rosas son una metáfora esquemática de la vulva. Cuando le regalan a uno rosas o flores, de las que sean, ¿por qué? Miren ustedes, sí, yo sé que soy un poco, ¿no? Pero fíjense ustedes en esta pintura, no sé si lo muestra, no, tal vez no lo estoy compartiendo. Ya les comparto, ya que la compañera estaba... fíjense ustedes en esta pintura de Salvador Dalí, no sé si la pueden ver, ¿no? Hay una síntesis de esta pintura, no sé si la conocían, se llama El Gran Masturbador, de Salvador Dalí. Y hay una serie, pues ya, el título de la pintura, ¿no? Nos ubica en el universo de sentido de lo erótico, ¿cierto? El Gran Masturbador. Y hay una serie, no sé si se alcanzan a ver, hay una serie de figuras, no me permite ampliarlo más, de figuras eróticas. Este monstrico que aparece en varias pinturas de Dalí, saca la lengua, pero la lengua es un falo, ¿cierto?
hay unos análisis que hacen de esta pintura donde concluyen que este grillo aquí debajo es otro falo y que las hormiguitas que andan por acá son esperma, ¿no? De todas maneras, hay un contenido erótico muy alto en la pintura. Digamos, la mujer está, ¿cómo se llama eso? Oliendo, sí, oliendo el órgano masculino, ¿no? Y en un gesto como de encantamiento, ¿no? Como más o menos el gesto que uno hace cuando huele un perfume delicioso, perfume de gardenias, ¿no? Un perfume de una flor que emite un olor encantador, ¿no? Un maravilloso perfume. Esa es la actitud de ella. Pero hay una metonimia y es que este sería la flor, pero la flor está acá. Pero esta flor, la flor de cartucho, es la síntesis de la pintura, digo yo, porque aquí hay el cartucho, ustedes conocen esta flor, es una flor africana, de origen africano. Esta flor tiene es una conjunción de lo femenino y lo masculino. ¿Conocen los cartuchos que tienen esto se llama pistilo? Sí, un pistilo prominente, ¿no? Muy erguido. En ocasiones los pistilos de las flores son curvos, ¿cierto? No sé si los han visto. Este es muy erguido. Y además tiene una condición que es la de ser cóncavo. Entonces está lo femenino y lo masculino. No hago el gesto clásico de lo masculino, bueno, ser grosera, no me corresponde, no me queda bien. Entonces, femenino y masculino. Esa es la síntesis. Es decir, a lo que iba es que lo femenino está un esquema visual a través del cual se construye síntesis de lo femenino, es del recipiente, del contenedor, por la maternidad y por el acto sexual, ¿cierto? Por toda la condición del útero y del... sí, y entonces, yo iba a ver esto de las rosas en el día de San Valentín, ¿no? Entonces le regalan a uno rosas que son la metáfora esquemática de la vagina, ¿sí? De la vagina propiamente. Entonces, no, claro, dicen que son la representación del amor, sí, pero está muy localizado eso. Bueno. Entonces, metáforas de recipiente. ¿Se ve la presentación? Sí, creo que sí. ¿Somos seres físicos? Esa es digamos, la justificación para una serie de... La metáfora de recipiente con mucha frecuencia toma como base al mismo cuerpo humano, como acabamos de ver. Metáfora de recipiente, la flor, ¿sí? Que es metáfora de esquema, si ahí están conjugadas, del útero, ¿no? Somos seres físicos limitados, con límite, con borde, y separados del resto del mundo por la superficie de nuestra piel. Y experimentamos el resto del mundo como algo fuera de nosotros. ¿No? Hay un límite, un adentro y un afuera. Esa es una experiencia vital. Hablábamos de las bases experienciales en la clase pasada, ¿no? Uno tiene como experiencia la experiencia religiosa, que arriba es el cielo y abajo es el infierno, etc. Pero en este caso es la experiencia corporal, de que hay un adentro
un límite y una afuera. Así que la metáfora de recipiente es ontológica, ¿no? Y casi de personificación. Cada uno de nosotros es un recipiente con una superficie limitada y una orientación dentro, fuera. Proyectamos nuestra propia orientación dentro-fuera, esa condición que vivimos la proyectamos sobre otros objetos físicos que están limitados por superficies. Entonces uno dice, por ejemplo, que hay que en el interior de la montaña hay metales. ¿Ves? La montaña no tiene interior, pero nosotros necesitamos entender que hay interior ahí. ¿Sí? No sé si es difícil pensar que la montaña no tiene interior, que eso es una proyección nuestra. Es metáfora decir que en el interior de la montaña, en el centro de la montaña, en el corazón de la montaña, eso es metáfora. ¿Sí? La idea de entrar y salir es una cosa, es una de las acciones, es una acción, perdón, que me perdí aquí de todo lo que dijeron. No, lo femenino es una metonimia, ¿no? Una reducción del sujeto a una de sus partes. Metonimia, sí, creo que hay otra forma que es la parte por el todo, sí, es metonimia. Creo que son hechos desligados. Sí, es el inconsciente y es lo que está en la lengua, ¿no? Lo atraviesa uno sin que uno se dé cuenta. Son representaciones culturales en las que uno no cae en cuenta. Sí. Sí. ¿A qué se parece el peinado? ¿Sí? Oh, el peinado de las geishas. Fíjate, no lo he pensado. Sí, puede ser. En la cultura japonesa, las mujeres que van a ser geishas, las que se pintan la cara de blanco, se pintan el cabello de durazno. Ah, fíjense. Genial, yo no tenía ni idea. Fíjate, impresionante, ¿no? Que es una... Bueno, Olga, cállese. Bueno, perdón, sí, está muy bien. Sí, son unas representaciones japonesas, ¿no? Que digamos no son exactamente las nuestras. Hay que hacer un esfuerzo para entender lo que hay ahí, pero sí, claro, y es metáfora totalmente, sí. Sí, esta necesidad bueno, olvídenlo. No voy a mantenerme en el tema porque no. Esta idea de entrar. Sí, yo sé que es por eso mejor me callo, porque estos son temas sensibles, ¿no? Y bueno, entonces son para pensar, no para molestar a nadie ni nada, sino para pensar, para adoptar el hábito de pensar
el lenguaje, ¿no? Cómo construimos realidad. Eso es lo que está en el fondo, ¿no? Construimos realidad y traemos sentido a cosas, se los vertimos encima y convertimos algo en lo que le cambiamos su naturaleza, ¿no? Esta idea de entrar y salir, que son dos verbos, ¿cierto? El verbo entrar y el verbo salir, son dos verbos a través de los cuales, cuando los usamos en ciertas ocasiones, no son literales, sino metafóricos. Y a través de usarlos, convertimos algo en un recipiente. Por ejemplo, entramos a clase. La clase que es, ¿no? La convertimos en un recipiente. Salimos de clase. Hoy salgo tarde de clase. ¿Sí? Entrar en un tema. Bueno, entremos al tema de hoy. ¿Sí? Como si el tema fuera una casa, un lugar, ¿no? Pero el tema no es un lugar. Pero para nosotros es muy cómodo y muy clarificante convertir a un tema de discusión o de estudio en un recipiente, darle cuerpo, darle 3D, darle solidez para poder entenderlo. Por supuesto, si entendemos un tema como un recipiente, no estamos entendiendo el tema, sino el recipiente. Pero ese es el asunto. Sí, entremos en materia. Ese es el asunto de la metáfora. Que cuando uno hace metáfora, eso que queda oculto ya no va a ser el foco de la atención y del pensamiento, sino lo que lo suplanta. Entonces ya vamos a entender a la materia, a la idea, entrar en una idea, entrar como en estado de ánimo, bueno, no sé, se dice entrar y salir de muchas cosas que no tienen adentro y afuera, ¿no? Como por ejemplo decir que la rosa está, entrar en calor, sí, claro. Imagínate, entonces el calor es un recipiente y uno entra en el calor, ¿no? ¿O cómo es entrar en calor? ¿O entra en calor el animal que entra en calor? O decimos que la mariposa está en el jardín, ¿sí? Y en ese caso no es el verbo entrar o el verbo salir, sino la preposición en, la que nos indica que hemos convertido el jardín, que es un espacio abierto, sin límites, en un espacio, en un recipiente. La mariposa en el jardín, ¿sí? Totalmente, totalmente. En el corazón habitan los seres amados. Y ellos están allí, ¿no? Como en una cueva. Y uno se sale y otro entra, ¿sí? O un problema demasiado grande, ¿no? Y entonces lo que necesita el pensamiento es la posibilidad de imaginar que puede asir las cosas, ¿no? Como decir que en mi mente como un huracán, ¿cómo es eso? Debe ser de una canción, que debe asir los problemas. Si el problema se le sale de las manos, ¿cierto? Es esta sensación de perder el control. Y las manos son controladoras. Entonces es ahí donde debe estar el problema, en las manos. ¿Sí? Tenerlo en las manos y poder manipularlo y todo lo demás, ¿cierto? Entonces, sí, para ir a lo de las hipótesis, si decimos que algo se salió de las manos para indicar que perdimos su control,
entonces estamos pensando que las manos son controladoras y que son capaces de manipular las situaciones al interior de los problemas, porque porque convertir a las manos en recipientes implica que los problemas caben en las manos y que además las manos podrán tomar acción sobre los problemas, ¿sí? Algo así sería la hipótesis ahí, ¿sí? Hay otra idea de metáfora de recipiente que me inventé yo, que me parece muy importante. Muy importante. No he visto que la mencione Lakoff, pero me parece, sí, estábamos viendo la clase pasada las bases experienciales. ¿Cuál es la experiencia de recipiente? La primera, la base experiencial corporal, a partir de la cual construyo la idea del recipiente como metáfora. Y Lakoff, como vieron ustedes, habla del cuerpo como el límite de la piel y la interior y el exterior. Para mí, en la primera experiencia de recipiente es el útero, el estado de feto, el estado fetal. Yo, en mi gestación, estoy en un lugar, digamos, no tengo conciencia de nada de eso, ¿no? Pero tengo una sensación de bienestar allí donde estoy. Estoy creciendo, siendo, existiendo. Con eso nomás, ya hay estado de bienestar, por más que la mamá pase angustias o haya hambre o lo que sea. El hecho de existir es un estado de bienestar, ¿sí? Está ahí en estado de bienestar. Llega el parto y nace, ¿no? Sale al mundo. Y es la primera gran pérdida del ser humano. Perdí mi lugar, ¿no? Y queda allí, ¿no? Incluso el cuerpo entra en otra, se extiende, ¿no? Cambia de posición, de todo, el aire, la asfixia. Entonces es el primer momento, es el momento en que se construye la metáfora de la primera experiencia y en la que se construye la metáfora de recipiente. ¿No? Sale. Y sale ¿a dónde? Sale aún adentro. No puede salir a otro lugar. Uno siempre necesita estar en. Sí, se llora, entre otras cosas, porque cambia digamos, empieza a funcionar los pulmones, ¿no? Cambia la manera de oxigenación, que se estaba oxigenando a través del cordón umbilical, lo cortan y hay asfixia. Entonces tiene que hacer la primera inspiración y esto provoca, imagínate, lo que puede ser estrenar órgano, estrenar pulmones, una sorpresa, una asfixia. Además es una búsqueda de aire, ¿no? Pero es salir. Y en ese salir del útero, la sensación, la necesidad del cuerpo, del sujeto, del bebé, es entrar. Uno no puede, porque es el estado de bienestar, salir. Uno necesita entrar. Entonces sale del cuerpo, pero tiene que haber entrado en una casa y tiene siempre que estar construyendo adentros. El jardín es un interior y todo es recipiente y todo lo que me permite estar en estado de bienestar es adentro, ayudan adentro, ¿sí? ¿Ven la metáfora del recipiente? Tanto
que cuando nos dicen el universo es infinito, decimos, ¿qué? No, tiene que tener límites. No, ¿hasta dónde va el universo? ¿Quiere el límite? Póngale el límite, porque necesito que sea un adentro. Mi mente humana, seguramente también la animal, no lo sé, necesita un adentro, estar adentro, ¿sí? La obsesión es el bienestar. Quiero estar en esta condición que me permite vida, vida, vida. Y eso es adentro, ¿sí? Entonces es un estado y un tipo de metáfora, digamos, muy importante, ¿sí? Y todo el tiempo estamos limitando para construir el recipiente. Si hay un recipiente, hay una sustancia. Si el útero es recipiente, el bebé es la sustancia, el recipiente. Si el jardín es un recipiente, la mariposa es la sustancia, ¿sí? Porque lo que hay en los recipientes son sustancias. Si uno entra en una, si mi idea entra, si mi idea entra en una discusión, la discusión es recipiente y la idea es sustancia, ¿sí? Porque se sostiene esa relación de sustancia y recipiente. Detengámonos ahí para mirar un poquito, sí, para mirar un poquito, ¿qué es eso de afuera? Ah, exacto, sí, 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 afuera, sí. No conozco el resto de la canción. ¿Qué quiere decir con afuera y adentro, Caifanes? Por eso tal vez no nos incomodó tanto que nos obliguen a estar en la casa. Si nos obligaran a estar afuera, tal vez habría más movimiento social de rechazo. Pero, ¿no? ¿Quieren convertir alguna de esas metáforas en hipótesis? ¿O las miramos más bien la próxima sesión y nos detenemos en eso? No. Pero podemos empezar a hacerlo, ¿sí? Sí, yo sé que es un cambio de lenguaje y la metáfora es tan bonita, ¿cierto? En cambio, el pensamiento lógico es tan duro, tan duro. Vean la metáfora de cosificación, esa es de cosificación. El pensamiento lógico es muy duro, seco, eso, seco, es cosificación, ¿no? Entonces uno construye metáforas a través de verbos, sustantivos, adjetivos, preposiciones, no es solo a través de adjetivos como nos habían dicho. Metáforas de cosificación. Son las metáforas a través de las cuales convertimos algo en una cosa, ¿no? En algo concreto. Convertimos algo que es, digamos, abstracto en algo concreto. Para hablar de, digamos, el mecanismo más sutil, ¿no? Pero ya hemos dicho que la metáfora de cosificación es, sí, la realidad, esa es digamos, la conclusión más importante, Lisette. La realidad que vivimos es una construcción y se construye a través del lenguaje, sí. Sí lo ven, ¿no? Sí ven los ejemplos y cómo efectivamente
Eso es así, ¿no? Y entonces después hay que preguntarse, bueno, ¿y cómo entonces llegaría yo a conocer el mundo verdaderamente o qué, no? Eso es metáfora de cosificación. Su ego es muy frágil. El cerebro estalló. Sí. Y su cerebro estalló. En el cerebro estalló hay una metáfora que es la de, ¿no? Puede ser como de granada. Hay un contenido esquemático también, ¿sí? Pero es como convertir al cerebro en una, o qué sé yo, no sé qué es lo que estalla cuando estalla el cerebro, pero no, como que uno se satura, pero no sé exactamente, bueno, su ego es muy frágil. ¿Cuál es la imagen ahí? El ego es como hay una novela, Muñecas de Cristal se llama, no me acuerdo. Sí, el ego es de cristal, es muy frágil, ¿no? Entonces, es de cristal. Esa es la materia. Eso es lo que hacemos con la metáfora. Le damos materia a algo que no tiene. Y es cosificación. No es sustancia, digo yo. ¿Por qué? Porque no hay un recipiente. Sí, se rompe con facilidad. Hay que manejarlo con cuidado desde la muerte de su mujer, ¿no? Lo mismo, ¿no? Es un objeto, es una cosa, y probablemente si es de cristal también o alguna otra materia quebrable. Se derrumbó en el interrogatorio. Ármese, ¿no? El armado. Sí, en varias actividades que son físicas, de danza y de teatro y esto, se dice que hay que armar la postura, ¿no? Armarse es ponerse en la vertical, con los hombros, con la cabeza. Ese es el armado, ¿no? Armarse, no en el sentido militar, sino de construcción, ¿no? Una construcción armada. Aquí la persona es una montaña, ¿o qué será? Sí, una montaña. Que es algo que se rompe la pantalla del celular. Sí, fíjate que la idea de esta fragilidad también tiene que ver con una falta de carácter, con una falta de existencia, ¿no? Su ego es muy frágil, es como le falta materia, ¿no? Es una materia poco... Se derrumbó en el se la aplasta con facilidad. No me acuerdo qué es. La experiencia lo hizo pedazos, ¿no? Que es también probablemente la metáfora de una piedra quebrada, y la experiencia es el martillo o lo que sea el que le da un golpe contundente, y es la persona que está, que es una roca, ¿no? Bueno. ¿Cómo explicamos el mundo? La mente es una máquina. Hay muchas expresiones que nos hacen pensar que la mente funciona como una máquina. Y entonces, seguramente esta es una metáfora que surge o que toma como fuente la revolución industrial. Antes de eso no habría material para decir que la mente puede funcionar como una máquina, ¿no? Entonces uno dice, voy a perder el control, mi cerebro no funciona hoy, estoy un poco oxidado,
Llevamos todo el día estudiando y ahora nos estamos quedando sin gasolina. Te patina el coco, te está saliendo humo, le falta un tornillo, está fuera de uso. Todas esas son metáforas que hacen que la mente sea comprendida como una máquina. Entonces uno también está estrenando cerebro. Sí, pero probablemente el estrenar cerebro también es como una cosa, ¿no? Sí, no propiamente una máquina, sino probablemente una prenda. ¿O no? Uno estrena carro también, uno estrena otras cosas, sí. La mente es un objeto, se le quemaron las neuronas, sí. La mente es un objeto frágil, ¿no? Ese sería otro concepto en el que podemos generalizar ciertas expresiones. Trátalo con mañita. Se derrumbó en la entrevista. Esa experiencia lo hizo pedazos. La mente es algo frágil. Esas son metáforas de cosificación, como la que ya habíamos visto. Una a través de la etiqueta, ¿cierto? Cerveza Budweiser. Y otra a través de un símil con las características de color y forma de los frascos, ¿no? Esta fue demandada y la demanda se ganó contra la marca Mariner porque hay un gesto de estrangulamiento, ¿no? Digamos, hay una reducción. Uno de los mecanismos, están por allá hablando, quién sabe qué cosa, no entiendo. Uno de los mecanismos de cosificación de la mujer es el recorte de su cuerpo. Por ejemplo, presentar el rostro sin que el rostro valga, ¿no? O recortar la cabeza de la mujer. En muchas publicidades, la cabeza sobra, ¿no? ¿Y cómo es posible que sobre la cabeza de una mujer si está el cuerpo? ¿No? Porque eso no es lo que cuenta, ¿no? Lo que cuenta es digamos, ahí hay un proceso de cosificación. Sí, totalmente, las quieren boas. Sí, el hecho de cosificar sí, hay que mirar cuáles son, más bien lo planteo en términos de pregunta en lugar de decir yo todas las bobadas que se me ocurren. ¿Cuál es el efecto de cosificar a una persona? ¿Y cuáles son los grupos humanos que más frecuentemente se cosifican? A través de darles un valor, por eso justamente pensaba que una de las formas de cosificación es a través de la, no sé, mercantilización, monetización, sí, algo así, ¿sí? Convertirlo no solo en cosa, sino en cosa que entra en una relación de intercambio de producto, ¿no? Sí, un producto de intercambio económico, de valor. Sí, también ahí hay cosificación. Las mujeres cosifican a los hombres considerándolos a ellos billeteras, simultáneamente considerándose ellas producto. ¿Sí? Porque ahí lo que van a hacer es la sugar daddy. Lo que van a hacer es el intercambio,
Yo te doy, ajá, y tú me das dinero, ¿sí? Gravísimo todo eso, ¿no? Gravísimo en términos de la construcción de lo humano. Sí, esa es una pregunta importante. ¿Hay procesos de cosificación de los hombres incluso cuando no se los racializa? Cuando se los racializa es evidente, pero incluso cuando no se los racializa, hay mecanismos de cosificación. La cosificación es una degradación. No ocurre lo mismo con la zoomorfización o con la vegetización. Ya lo vamos a ver, que se entregan atributos del otro, digamos, reino, pero en la cosificación hay una degradación del sujeto. Entonces la pregunta es, ¿se cosifica y cómo? ¿Y en qué, a través de qué valores a los hombres? Incluso por fuera de la lógica de la racialización. Y cómo eso implica una degradación de la condición humana, que es la cosificación, ¿no? De lo humano. Lo humano que para nosotros debe ser, ¿no? Como realmente lo que nos interesa, ¿no? Sí, si ven un buen carro, quieren ir con él. En ese caso también el hombre queda cosificado, ¿no? Incluso hay una serie de transferencias de valor entre el carro y el hombre, muy permanentes, muy frecuentes, ¿no? Sí. 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 La idea del proveedor se ha convertido, digamos, da base para unos procesos de cosificación. Sí, sin duda. Sí. Sí, yo no sabía que cuando decían buen corazón y buenos sentimientos se referían a carro y dinero. Vea. Pero sí, ahí hay una cosa velada, ¿no? Totalmente de acuerdo, totalmente. Eso es no solo se oprime a los hombres, también a las mujeres, perdón, no solo a las mujeres, también a los hombres. Eso es muy importante observarlo y observar cómo en la cosificación de la mujer hay una cosificación del hombre. Hay una deshumanización del hombre. En ocasiones cosificación, en ocasiones animalización, no solo zoomorfización, sino una bestialización, ¿no? Una animalización. Sí, siempre hay, ¿por qué los hombres y las mujeres mantenemos una relación, ¿no? De correspondencia, se llamaría, y entonces lo que le hacemos a uno tiene efectos sobre el otro. Así como la idea de sustancia recipiente, ¿no? Funcionan como en conjunto. ¿Qué es la metáfora de personificación? Tal vez las metáforas ontológicas más obvias son aquellas en las que el objeto físico se especifica como persona. Una cosa que recibe atributos de persona. Eso es una personificación. Esto nos permite comprender una amplia diversidad de experiencias con entidades no humanas y en términos de motivaciones, características y actividades humanas. Por ejemplo, la inflación ha atacado las bases de nuestra economía. La inflación es un guerrero
que ataca la economía, ¿sí? Sí. Sí, trabajar como negro. Ahí hay otra cantidad de cosas, ¿no? Sí, ahí está la evocación de la esclavitud, es como el universo de sentido que viene en esto, pero también, y debido a eso, como una asignación natural de trabajo y hombre, y hombre creo, hombre negro, ¿sí? Como una connaturalización del trabajo y el hombre negro. Mm. Totalmente, la esclavitud fue un proceso de cosificación total, de desalmación. Le restaron alma a las personas de raza negra, ¿no? Eh, el dinero es un ser, es poderoso, sí, sería personificación. Somos esclavos del dinero totalmente. Es personificación. Y no solo es personificación, el dinero es el amo, ¿no? Es el amo. Exacto. Sí, el dinero es un muy buen siervo, pero un pésimo amo. Nunca había oído eso. Sí, sería personificación totalmente. Sí. El dinero es una ilusión, eso es cierto. El dinero es una ilusión. Sí, no sé cuál sería el tipo ahí. El mundo se consume en dinero. Se consume como una llama, ¿cierto? El dinero lo es todo. Sí, es una diosificación del dinero, ¿no? El dinero lo es todo. Sí. La inflación ha atacado las bases de nuestra economía. Es una personificación. Eso es ser lingüista, ponerse filosóficos. Eh, la inflación se comporta como un sujeto que ataca, ¿no? Como un guerrero. Eh, los va a poner un video. ¿Cómo es el video? ¿Lo vemos todos? Ahorita lo miramos. La inflación nos ha puesto contra la pared. ¿Se imaginan? Nuestro mayor enemigo ahora es la inflación. El dinero en los Simpson. El dólar ha sido destruido por la inflación, ¿no? La inflación otra vez es un sujeto, la inflación es un adversario. La inflación ha burlado a las mejores cabezas de la economía del país, ¿no? Es un genio casi la inflación. La inflación ha dado a luz una generación de gente preocupada por el dinero, ¿sí? Otras metáforas de personificación, su religión se lo prohíbe. La religión es un sujeto que prohíbe a las personas, es un par, ¿no? Incluso una autoridad. La religión dice que la teoría lo explica bien, la teoría es la que explica, ¿no? Es un sujeto que con voz y explica. El cáncer lo alcanzó, ¿no? Como que el cáncer se va moviendo y va persiguiendo personas. Sí, el miedo te detiene. El miedo es un sujeto que, bueno, no sé, atraca o lo que sea y te detiene. O que funciona como una barricada también. Puede ser una cosificación. Sí, funciona como barricada.
la contaminación va a acabar con el mundo. Sí, la contaminación es un sujeto, toma decisiones, ¿no? La contaminación y actúa sobre. Su relación es enfermiza, la relación es la que tiene problemas, el dinero se le escapa de las manos, ¿no? Se mueve, es un animalito, ay, se me ocurrió un insecto horrible, no quiero. Bueno, la personificación aquí la ven, ¿no? Son dos enamorados, ¿cierto? Dos personas, hombre y mujer. Aquí hay una metáfora de esquema, ¿no? Porque las orejas hacen las veces, y sobre todo es fundamental y se construye para convertir la idea de pareja, las orejas hacen las veces de cabello, ¿no? Tiene pelo por los lados y calva por encima, no. Como colitas, algo así, un peinado. E incluso, bueno, las barbas son las barbas, ¿no? Pelo y pecho, en ambos. Cuando el banano se cae, pues el banano es la persona, ¿no? Ahí hay un efecto de personificación en la caricatura. Lo mismo, hay personificación en el computador que le dan virus. Le entraron unos virus a mi computador. ¿Sí? ¿Banana? ¿Banano? Yo no sé, creo que banana a mí me suena más inglés, no sé. Estos cacahuetes están personificados a partir de las acciones que se les endilgan y del pelo y la cara y todo eso que les pusieron. Estas botellas están personificadas, ¿no? De fiesta, claro. De fiesta, esto que es, no sé, un enfermo loco. Absolute psychotic. Absolute Marilyn, absolute attitude, ¿no? Y se personifica, digamos, para establecer un diálogo con el comprador, ¿no? Sí, vamos, esas son las metáforas ontológicas. Ya vamos terminando y no sé si están ya cansados de la carreta. Somorfización, porque voy yo como muy sola en todo esto. Pero en la próxima sesión, entonces sí, yo creo que nos detenemos en ver sus hipótesis. Me parece que sería una buena ocasión ver las hipótesis de ustedes, cómo convierten las metáforas en hipótesis. Somorfización. El reino animal es fuente de múltiples usos metafóricos, en cuanto que se establecen semejanzas entre las entidades del mundo y los animales. Se establecen semejanzas entre no solo las personas y los animales, sino diversas entidades. Por ello, un componente léxico sumamente importante en el ámbito metafórico de la lengua es el representado por los zoomorfismos, expresiones que contienen sustantivos que designan seres faunísticos o del reino animal, zootopía. De acuerdo con Ullmann, las metáforas animales se aplican a plantas y objetos sensibles, insensibles. Otro extenso grupo de imágenes se transfieren a la esfera humana. ¿Sí? Hay zoomorfización de plantas, de objetos y de personas, en donde con frecuencia adquieren connotaciones humorísticas, irónicas o peyorativas. Ay, sí, parezco con las ojeras.
Así un ser humano puede ser comparado con una gran variedad de animales, un perro, un gato, un cerdo, una rata, una víbora, etc. Listo. Por si las moscas. Estoy mosca, póngase mosca, ¿no? Póngase mosca, acelérese, como máquina. ¿Cómo se puede decir eso sin decirlo de manera metafórica? A paso de tortuga, póngase trucha. Este sí es mucha gallina, ¿no? No voy a saltarme esos. Esta es una publicidad para defender los derechos. Avíspese, muy bien, porque esa es la imagen de la avispa en un verbo, ¿no? Ahí hay un verbo con base en un sustantivo, ¿no? Nombre de animal, muy bien. Para defender los derechos de los animales, sí, es abeja. De los animales, entonces ponen a una persona en una caja, ¿no? Derechos de los animales, que convierten al en animal, ¿sí? Para provocar, ¿para qué? ¿Cuál es el efecto, no? Entonces, la persona, ¿sí? Eso es lo que queremos ver en las hipótesis. Entonces, la persona y cómo comporta todo el drama del encierro, ¿no? Todos estos animales, ¿cómo se llamaban? Centauros y los faunos, exacto, centauros y faunos, está en la mente, los sátiros, tan bonito esa imagen de los sátiros, está en la mente del ser humano desde siempre, nos acompaña desde siempre. La pregunta por la relación hombre-animal. Y claro, cuando uno tiene una pregunta, responde, el cerebro es así, responde de una, ¿no? Y responde diciendo, sí, hay un vínculo estrecho hombre-animal. Somos lo mismo. Hay una unidad entre el caballo y el guerrero. Es lo mismo, ¿no? Hay una unidad entre la bestia y el hombre, ¿no? Con casco, con pelos, con cuernos, ¿no? Es la bestia. El hombre es una bestia, ¿no? Entonces tenemos acá el cabro, el caballo, con aves también, la paloma, ¿cierto? Es el arcángel San Gabriel, es el león, este es león, sí, Keops, es la imagen de la metáfora el Ave María también, porque ella asciende, ¿no? Esa me parece muy linda, ¿no? Que es una publicidad de, ¿quién es el que está acá? ¿Cómo es que se llama él? El protagonista es de Fénix, sí. Sí, aquí dice Joaquín Fénix. Todos somos animales, ¿no? Pero entonces ahí hay un poco una compartir de las características. Sí, Fénix presenta, ¿no? En la hipótesis, su ojo, no estoy escribiéndolo bien, pero a través del ojo de una gallina, entonces el ser humano y los animales son una misma cosa y los derechos de los hombres deben ser, por tanto, los derechos de los hombres deben ser derechos de la gallina, ¿sí? Sí, eres una gallina, pero en este caso no, en este caso lo que quiere decir es una idea de protección, ¿no? La gallina está por enfrente, ¿no? Las sirenas también son esta forma zoomórfica, ¿no? Hay una cantidad de expresiones verbales que también nos hacen pensar en la relación
animal, persona, o animal, cosa, animal, planta. Hay plantas carnívoras, que no son carnívoras por ser personas, sino por ser animales, ¿no? Etcétera. Bueno, el concepto de vegetización es un concepto interesante que surge de una narración que hace Brigitte Baptiste, no sé si la identifican a ella, ella fue director de el Instituto Humboldt, ¿no? Sí, es verdad, el gallo. Es de esquema, me parece, Camila. Esa idea del gallo de la mujer es de esquema, ¿sí? Más que claro, hay somorfización, ¿sí? Pero a través de la idea del esquema. Entonces, Brigitte Baptiste, Brigitte Baptiste cuenta cómo para los indígenas Awa, que se ubican básicamente, que son una familia de los Embera, y que se ubican básicamente, sí. Paola, ¿qué quieres decir? Bueno, ya esperé el momento. Nos faltan 2 tipos de metáfora. No, este es el último, ¿cierto? Para los Awa, que son indígenas en Vera, que se ubican como en el litoral pacífico, los Awa lo describe Brigitte Baptiste en una conferencia. En una conferencia dice que estos indígenas Awa, se conciben a sí mismos como epífitas. Dentro de las epífitas, que es una especie de vegetal, están las barbas de viejo y están las bromelias. ¿Sí? No sé si conocen las barbas de viejo y las bromelias. Es muy fácil aquí presentarles. Sobre todo las bromelias, creo que serían como la imagen para los Awa. Entonces, esto. Más o menos así, pensaría uno que se piensan a sí mismos. ¿Sí? ¿Han visto estas plantas? ¿Las están viendo? Sí. Las bromelias. Así sería como se piensan a sí mismos los Awa. Ellos, los Awa, son epífitas. Sí, se parecen a la sábila, pero se parecen más a las orquídeas, pero son distintos de las orquídeas. ¿Por qué? Porque se parecen los Awa a las... Y ellos se explican, digamos, para ellos hay una razón fundamental, ¿no? Y es que las epífitas son plantas que se posan, que viven en el bosque. Característica de las epífitas y de los Awa. Viven en el bosque. Son seres del bosque. Pero además de que son seres del bosque, habitan sobre los árboles, en los árboles, pero a diferencia de las orquídeas, no echan raíz
ni le sacan el alimento al árbol, sino que se posan sobre él. Y después, con el viento, pueden ser trasteadas, es decir, son nómadas. Son nómadas, se ponen sobre los árboles, no son parásitas porque no les sacan, solamente se posan. ¿Ven esa imagen tan hermosa de los ahuá? Ellos son seres del bosque, no que viven en el bosque, ellos son bosque, son bosque, son vegetales ellos, son bosque y son epífitas y viven en los árboles y son ligeros y no agreden, no sacan, ¿no? Y además, vean ustedes la belleza de una bromelia. Pero más que las barbas de viejo, yo los pienso como bromelias, ¿no? Porque efectivamente no solo los aguas, sino todos los embera se decoran con muchos colores, ¿no? Entonces, ahí hay una manera de pensarse que es una manera metafórica, que no es de cosificación, no lo diría yo. Yo no creo que eso sea cosificación, porque es pensar, no es reductor, es una exaltación de su ser. Y se exaltan como convirtiéndose en bosque. Me parece que no está teorizada, no está en la teoría de Lakoff, pero así, aquí están los emberas. Si los ven, que ellos son súper coloridos, ¿no? Ellos son epífitas. Me parece muy lindo. Ese es el último tipo de metáfora que quería presentarles, que también se encuentra en algunos productos, ¿no? Venden el jugo de zanahoria a través del esquema de la zanahoria, el esquema de color y de forma. También empieza, y esto es una cosa que me parece que es un cambio de paradigma mental. No sabría, yo creo que es un color sí, realmente predomina el rojo. Yo pienso que es un color de las flores, pero no sabría por qué la predominancia. No tengo idea. No me he sentado a estudiar, digamos, para ampliar el concepto de vegetización, valdría la pena acercarse, leer un poco al menos, o acercarse a las comunidades agua para entender un poco mejor cómo es la idea, ¿no? Sí, los colores también funcionan como metáfora de la sangre, que puede ser la sangre como fluido o la sangre como vida, o la sangre, ¿no? Depende de las relaciones. El azul cielo, ¿no? O el azul monarquía, ¿no? El azul monarquía. Hay siempre unos valores, más o menos que uno puede terminar pensando que todo es metafórico, ¿sí? Sí, porque en la teoría, en semiótica visual, hay toda una cantidad de trabajos de estudios del color. Hay una teoría que se llama la teoría del color, que es de fuente psicológica, no semiótica, pero que se vincula con la semiótica, ¿sí? Sí. Ni idea. Los colores no existen, además. Lo que nosotros llamamos color, en efecto, son ondas electromagnéticas. Son ondas, ¿no? Ondas de luz, sí. Es nuestra retina la que ve el color.
yo quería decirles esto y ya para terminar, aquí lo que tendríamos es un cambio de paradigma. Cuando uno quiere convertir un... hay una cosa dolorosísima, horrible, que son las ciudades. Porque las ciudades son cosificación, son hay un proceso de catacresis, de muerte de todo, digamos, uno para hacer una silla mata, ¿no? Las fibras, hay todo un proceso de muerte que el hombre ha convertido en una exquisitez, ¿no? Acabar con las cosas y con lo vivo y construir cosas, acabar con el árbol y hacer cosas, acabar con el árbol y hacer cosas, ¿no? Y vive uno en esa fosilización de la vida. Pero cuando empieza este proceso de hacer jardines verticales y todo esto, lo que empieza es un cambio de paradigma, un cambio de mentalidad. Y es a través de la vegetización, que es fundamental, es traer el mundo vegetal y hay una reflexión, y con esto termino, hay una reflexión que yo me hacía viajando de Argentina a Colombia, que es una cosa que hice varias veces por mi doctorado, y en el viaje de Buenos Aires a Bogotá, uno atraviesa, una de las rutas es atravesar toda la selva amazónica. Y entonces cuando uno sale de Argentina, digamos, la tierra argentina desde el avión uno puede percibir como esta industrialización del agro, ¿no? Como todo convertido en desierto, ¿no? Porque esa es la industrialización. Y luego llega uno más o menos al borde de Paraguay, un borde de Bolivia y atraviesa la selva amazónica de Brasil y llega a la selva amazónica de Colombia. Y todo eso es selva, 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 es la mayoría del trayecto es por encima de la selva. Es una cosa para mí espectacular. Y mi sensación era esta, uno sale de la selva, así cha, 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 pasa por toda la selva y de repente aparece una nube espesa y ahí empieza a descender el avión y llega a Bogotá. Una nube negra y empieza a descender y llega a Bogotá. Y entonces mi sensación era, Bogotá está en medio de la selva y yo no era consciente. Pero Bogotá como ciudad, como urbe, debía pensarse como una ciudad de selva y empezar a repensar cómo serían las calles, las casas, las paredes, todo, porque somos selva, ¿no? Somos selva. Entonces, eso me parecía bonito. Listo, entonces hasta ahí llegamos, ¿sí? Esa es lo que les quería contar de las metáforas. Tres clases de echar carretas que aquí. Claro, una metáfora de feminización, una metáfora de la selva virgen, ¿no? Y tal vez hay una cristianización de la selva, ¿no? Porque la idea de la virginidad es una idea cristiana. Sí, para pensarla, ¿no? Para sentarse a pensar esa de personificación, sí, de personificación. ¿Sí? Entonces, no, déjenme ver qué fecha es hoy, que me preocupan las fechas. 5 de junio.
Y no me gusta estar aquí echando carreta tanto. Bueno, podemos hacer media Profe, clase. Sí, dale. ¿Quién quería hablar? Juana, me pareció la voz de Juana. ¿Marley? Sí. sí, es que te estaba preguntando que la próxima calificación que vamos a tener, ¿cuál es? Es. Como que quisiera ir trabajando sobre lo que nos vas a pedir. Muy bien. La próxima calificación, yo se las presenté en la primera sesión, ¿cierto? ¿Recuerdan? Pero recordémoslo y terminemos con eso. Aquí está, justamente. Bueno, acá no. Esto. La próxima calificación justamente sería una hipótesis, la producción de una hipótesis con un plan de escritura, pregunta y palabras clave. Entonces, por eso les propongo que traigan sus hipótesis la próxima clase y nos sentamos a revisarlas, corregirlas y armar el plan de escritura, que en algún momento lo comentamos, pero no hemos hecho ejercicios sobre cómo se arma ese plan de escritura. De una metáfora. Más o menos como lo que presentó esta mañana, ¿quién fue? Que comenzamos la clase por ahí. Lo que presentó, sí, lo que presentó Lisette, justamente, si las arrugas alrededor de los ojos se llaman pata gallina, entonces el rostro todo de la mujer es, no, ¿cómo qué era lo que vamos? Entonces, la vejez es un tiempo de cacareo, por ejemplo, no sé, porque habría una justificación en el sentido de que la vejez, los viejitos somos ya como canzones y todo eso, ¿no? Entonces podría ser, si es eso lo que trae, la pregunta sería, ¿cuál es el sentido que arrastra la idea de las patas de gallina? ¿Cuál es todo el sentido que arrastra y le aporta a la persona que las tiene? Puede ser un sentido asociado a la vejez o qué sé yo, ¿sí? Porque porque el sentido que trae es este, ¿sí? Esa sería la hipótesis. Y el plan de escritura lo armaríamos ahí, con base en las partes que podemos extraer como en los ejes conceptuales que aparecen en la hipótesis, luego los convertimos en oraciones completas, se pueden incluso, y eso sería lo correcto, convertir en nuevas hipótesis y a partir de eso escribir el ensayo. Pero lo vamos a dejar simplemente como afirmación 1, afirmación 2, 3 y 4, derivadas, estrictamente derivadas, y ese es el aprendizaje importante, la coherencia, estrictamente derivadas de la hipótesis. ¿Sí? Esa es la tarea, esta. Este esquemita es el que vamos a pedir como tarea. ¿Sí? Si arriba es bueno y abajo es malo, entonces, ¿sí? Y ahí entraría el problema de lo religioso o la felicidad o qué sé yo, ¿no? O las mujeres y los hombres, ¿sí? O la filosofía y la bajistas, bajitas, sí,
Claro, hay una cosa que comentó alguien en un concurso de esos de me lo gano todo, no sé qué, por televisión. Le preguntaron cómo era Toulouse-Lautrec, un pintor francés, que si era feo o que si era alto o bajito. Y él dijo, muy interesante me pareció, él debía ser bajito porque decían que era feo y bajito es feo, alto es bonito, así que debió ser bajito. Me pareció muy interesante la reflexión del concursante ese día y efectivamente Toulouse-Lautrec era bajito, tenía problemas físicos y era feo, pero hizo una revolución en la pintura. Sí, esa es la tarea para la próxima sesión, yo creo, ¿sí? ¿Qué tal el clima allá arriba? Porque es una montaña, ¿no? Ahí la metáfora probablemente es como de montaña, de pico nevado. Vale, nos vemos el... ¿Qué? Ah, es que justo vienen una cantidad de lunes festivos, ¿cierto? El próximo no, hoy sí, hoy no, hoy qué es, 5. Ah, no, el próximo no es. El 8, entonces, no es festivo, ¿cierto? El próximo lunes. El lunes tenemos clase y entonces vemos sus hipótesis. Vemos sus hipótesis y vamos armando el plan de escritura. Después vamos a poder elegir sí, y es que ya después nos quedan 3 fechas, entonces son 3 fechas para intertextualidad, ¿sí? Y ahí empezamos a hacer las hipótesis. Después pueden elegir una hipótesis de metáfora o una de intertextualidad con plan de escritura. Pero quiero que sinteticemos un poquito lo que hemos visto y darles la palabra haciendo ese ejercicio el lunes, ¿sí? Tarea: escribir una hipótesis basada en una metáfora, los efectos de sentido de la metáfora y las razones teóricas para que se produzca eso, ¿sí? Entonces nos vemos el lunes